A las 11:30 de la mañana, un día de junio del año 1950 en la ciudad de Nueva York, un hombre desconcertado que deambulaba por las calles fue atropellado por un auto y lamentablemente falleció. Cuando la policía llegó, interrogó a los testigos, quienes afirmaban que esa persona no supo explicar de dónde venía y que parecía confundido con su entorno. Al registrar el cadáver, se dieron cuenta que el sujeto tenía unos 30 años, utilizaba ropa del siglo XIX, ropa anticuada, que a pesar de verse de otra época, se encontraba en excelentes condiciones. Además, encontraron en sus bolsillos monedas antiguas completamente fuera de circulación y documentos y cartas a nombre del señor Rudolf Fens, con una dirección en la Quinta Avenida de Nueva York y con fecha del año 1876. Fue entonces que el capitán Hubert Rimm del Departamento de Desaparecidos de la ciudad de Nueva York se dispone a buscar información del fallecido para así encontrar a sus familiares. Primero investigaron la dirección que estaba escrita en la carta, que los llevó a un establecimiento, pero el dueño del negocio no sabía quién era ese señor. Decía que nunca en su vida había escuchado el nombre Rudolf Fens. Todo apuntaba a que era un caso muy extraño, porque su nombre tampoco aparecía en los registros. Básicamente, esa persona no existía. Finalmente, en un directorio telefónico de 13 años antes, lograron encontrar a una persona llamada Rudolf Fens Jr., que resultó ser el hijo de ese señor. Por medio del directorio encontraron un banco en el que trabajaba la persona, pero cuando se comunicaron con ellos, les dijeron que el señor había fallecido hace 5 años, pero que su viuda aún estaba viva. Es así que intentan establecer comunicación con esta señora y cuando le explican la situación, ella les comenta que el padre de su marido había desaparecido en el año 1876 cuando tan solo tenía 29 años. Supuestamente, salió a dar un paseo una noche y nunca regresó. Y fue un caso que quedó así porque nunca se supo qué le pasó, no hubo explicación de ningún tipo. Y es cuando el capitán Rim empieza a revisar los registros y para su sorpresa encuentra una desaparición de una persona en el año 1876 con el nombre de Rudolf Fens. Pero lo más asombroso de esta historia es que al leer el informe policiaco, las descripciones físicas de ambos coincidían a la perfección. Hasta la fecha se considera uno de los más grandes misterios de posibles viajes en el tiempo, pero por falta de evidencia también se considera una leyenda urbana. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Márquez y bienvenidos a Cool Sessions. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cool Sessions. Sessions de sesiones cool de cultura, sesiones de cultura. Un espacio en el que aprenderemos de distintos temas para que nos volvamos personas que saben de todo un poquito y que por ende nuestras conversaciones sean mucho más épicas. Para aquellos que me ven desde plataformas que incluyen video, pueden notar que estoy utilizando una especie de vendaje. Y es porque tuve un accidente hace como 2 o 3 semanas. Iba en una bicicleta eléctrica, alguien me hizo caer y me fracturé el cúbito y el radio distal. Fue una experiencia, no voy a mentir. Y haciendo este episodio acerca de los viajes en el tiempo es cuando me pregunto, Francisco, si tú pudieras viajar en el tiempo, viajar al pasado para evitar ese accidente, ¿lo harías? Y creo que la respuesta es no. Pasar ese tiempo aprendiendo solo a utilizar la mano izquierda, porque yo soy derecho,
y bueno, me fracturé la mano derecha, me ha servido de reflexión para muchas cosas. Así que creo que no viajaría en el tiempo particularmente para evitar este accidente. Pero les quiero preguntar algo. Les quiero hacer una pregunta y no quiero que me respondan ahorita, quiero que piensen la pregunta, que la mediten, que la gocen, que la abracen. Y luego les voy a hacer la pregunta más adelante y ahí sí quiero que me respondan, ¿vale? Y es, si ustedes pudieran viajar al pasado o al futuro, ¿cuál escogerían y por qué? O bueno, si no quisieran viajar a ningún lado, pues ni al pasado ni al futuro, también por qué. Justifique su respuesta. Pero todavía no. Más adelantico. Los viajes en el tiempo los vemos en las películas como algo bien divertido, bien cool, pero les digo, es un tema complicado de entender. En este episodio vamos a estar hablando desde teorías conspirativas, alguna que otra leyenda urbana. Vamos a hablar como todos unos físicos cuánticos sobre si sí es posible viajar en el tiempo o no. Y algunas paradojas que existen respecto al viaje en el tiempo. Así que nos vamos a poner intensos, pero yo voy a intentar explicar esto lo más simple posible y hacer que esto no sea como una clase aburridora de esas que teníamos a veces en la secundaria, sino hacer esto ameno, una plática cool, de panas, de parceros. Pero qué mejor manera de empezar con un tema así de complejo, así de abstracto, que con una teoría conspirativa. A mí me encantan, así que por eso les traje una teoría conspirativa. Vamos a hablar acerca del proyecto Pegasus. Pero vamos a decirle proyecto Pegasus para que suene un poquito más criollito, un poquito más latino. El proyecto Pegasus. Pegasus como el animal mítico de la mitología griega, aquel que montaba Hércules, que era blanco, era como un caballo con alas. Eso es un Pegaso o un Pegasus. La cosa es que el proyecto se llama Proyecto Pegasus. Hay un abogado de Seattle llamado Andrew Basiago que insiste desde el 2004 en que participó en un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos que consistía en realizar viajes en el tiempo. Este señor dice que el proyecto se inició en los años 70 aproximadamente y que él participó desde que tenía 7 años hasta que tenía 12. Dice que la gente de este proyecto utilizaba niños únicamente porque se adaptaban mejor a los saltos entre el pasado, presente y futuro. Super creepy. Y entre los viajes que dice haber realizado está el teatro de Ford, al cual supuestamente viajó como 5 o 6 veces la noche en la que fue asesinado el presidente Abraham Lincoln. Y en varias de esas oportunidades, según él, se vio consigo mismo. O sea, se encontró al mismo, porque ya había hecho ese viaje varias veces. Él decía que esos viajes en el tiempo empezaban desde puntos de partida diferentes, pero hacia la misma fecha y que por eso eh, se había encontrado consigo mismo y que en algunas oportunidades había podido interactuar con ellos y le habían dado un mensaje con instrucciones para que se lo entregara a su otro yo. El señor Andrew decía que para viajar utilizaban un teletransportador, que para describirlo rápidamente era dos estructuras elípticas como 8 pies de alto más o menos, unidos por una cortina de energía radiante. Algunas personas piensan que esa energía es capaz de curvar el espacio-tiempo. Y todo este mecanismo de teletransportación en el tiempo estaba basado en planos que se robaron del apartamento o el cuarto de hotel de Nikola Tesla cuando murió. Así que era un prototipo de Nikola Tesla. Y aparentemente ese prototipo no solo viajaba al pasado, porque Andrew dice que también viajó al futuro, al año 2054, y que por esa razón él sabe exactamente las cosas que la persona que esté a cargo en ese momento, es decir, los políticos que estén a cargo, él sabe que no deberían hacer, porque él ya lo vio todo.
Y también dice que viajó a Marte para hablar con extraterrestres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece una historia creíble? Según la comunidad científica, no tiene sentido. Sí lo apoyan otras personas, pero no sé si son conocidos de él. El hombre ha dado varias conferencias. De hecho, vi un video hasta por internet donde tiene su presentación en PowerPoint explicando de qué se trata el proyecto Pegasus, muy profesional. Una presentación en PowerPoint, elegante. Pero para otras personas simplemente es un loquito más, así que ya depende de cada quien. Muchachos, hay una cosa que se llama el efecto Mandela. No sé si lo han escuchado. El efecto Mandela es un fenómeno que sucede, un fenómeno colectivo en el que muchas personas recuerdan eventos históricos o detalles culturales de una manera diferente a como realmente sucedieron, o de plano inventan acontecimientos que nunca pasaron. El efecto Mandela puede pasar por manipulación de los medios, sugestión o simplemente memoria falsa. Les voy a dar un ejemplo bien práctico para que ustedes interactúen conmigo allá en casita. El juego Monopoly. ¿Alguna vez lo jugaron? Monopoly, que era Monopolio, que es un juego donde puedes adquirir propiedades y, ¿saben? Con billetes de mentira. Bueno, quiero que se imaginen la caja. La caja del Monopoly. Hay un señor, ¿cierto? Un señor viejito, bien elegante, que tiene un sombrero. Bien elegante el señor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese señor tiene un monóculo? ¿Sí o no? Le voy a dar que lo pienso. ¿El señor tiene un monóculo? ¿Sí o no? Si respondiste que el señor del Monopoly sí tenía un monóculo, es incorrecto. El señor no tiene ningún monóculo, pero muchas personas, incluyéndome, lo recordaban con un monóculo. En mi caso, yo no sé por qué lo recordaba así. Pero en tu caso, o puede ser por las mismas razones misteriosas que yo, o tal vez por el tipo de palabras que utilicé. Cuando les propuse el ejercicio, yo me aseguré de mencionar que era un viejito, que tenía un sombrero, que era muy elegante. Utilicé esas palabras, de manera que tal vez tú lo asociaras como la elegancia del hombre como con algo sofisticado y que por ende un monóculo sí cuadraría dentro de esa dentro de esa sofisticación. Volviendo al tema, el efecto Mandela a veces pasa por sugestión. Ahora te preguntarás, pero Francisco, estábamos hablando de viajes en el tiempo, ¿por qué me das esta información que pareciera que no tiene nada que ver? Bueno, en realidad sí tiene que ver. Imaginemos por un momento que la historia del señor Andrew Basiago es real y que sí, el gobierno de los Estados Unidos estuvo reclutando niños viajeros para cumplir ciertas misiones en el pasado. Hay una teoría que dice que el efecto Mandela, el origen del efecto Mandela, es porque esas personas han estado cambiando pequeños detalles en la línea de tiempo y que por esa razón las personas tienen recuerdos diferentes acerca de acontecimientos históricos y culturales. Yo les dije que este tema se ponía loco, pero apenas estamos empezando. Sin embargo, vamos a dejar de lado un poquito el aspecto fantasioso de las teorías conspirativas y vamos a hablar de hechos, factos, facts. ¿Es posible viajar en el tiempo? Sí o no. Nos vamos a poner bien intelectuales porque vamos a hablar de la teoría de relatividad de Einstein. Einstein creía en una estructura que se llama espacio-tiempo y pensaba que la velocidad y la gravedad podían afectar cómo se percibía el tiempo en diferentes lugares. Esto ha llevado a la idea de que si alguien consiguiera viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, podría experimentar el tiempo de una manera diferente con respecto a alguien que se encuentra en estado de reposo, lo que permitiría viajar en el tiempo relativo al punto de referencia. Para explicarlo un poco mejor, imaginemos que tenemos a Dieguito y a Juanito. Dieguito está en un avión. Dieguito tiene plata. Así que está en un avión viajando para Hawái
a 24.000 kilómetros por hora. Ese avión va a 24.000 kilómetros por hora. Mientras que Juanito está sentado en su casa comiendo galletas. Según Einstein, Dieguito va a percibir el tiempo de una manera diferente a Juanito porque Dieguito va muy rápido. Técnicamente, debería sentir el tiempo más lento. O sea que 1 hora para Juanito sentado en su mueble son 3 horas para Dieguito en el avión. No, no es así porque la velocidad no es cercana a la velocidad de la luz, así que la percepción del tiempo no es tan radical. Recordemos que la velocidad de la luz es, si no estoy mal, casi 300.000 metros, no mentiras, kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y Dieguito va a 24.000 kilómetros por hora. Hay una diferencia muy grande. Si viajáramos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, de pronto y por un tiempo prolongado, ahí sí se podría, digamos, medir. Se han hecho pruebas con relojes especiales de precisión y de estos aviones supersónicos. Y sí se ha comprobado que hay una diferencia. No sé con exactitud cuánto, pero eh, pues no soy un físico cuántico. Hay otras formas o hay otras teorías sobre el viaje en el tiempo que involucran la antimateria, también partículas subatómicas, agujeros de gusano, en fin. Pero no se han podido estudiar bien. Las partículas subatómicas me parece que sí se está estudiando, la antimateria no tengo idea, no sé si el colisionador de hadrones funcione con eso, en fin. Pero hay cosas que no se han estudiado o están en proceso de estudio, pero hasta el momento, eso es la teoría de relatividad de Einstein, es lo que se tiene. Y si la evaluamos, pareciera ser, no soy un físico teórico, no soy un físico cuántico, pero pareciera ser que no es como un viaje en el tiempo como lo vemos en las películas, tipo que tengo un reloj especial, una máquina especial y digo el 22 de abril del año 2030, ¡puf! Y me teletransporto. Sino que es como el hecho de jugar con el tiempo. ¿Cuánto es 1 hora en realidad? Dependiendo de dónde estés y las condiciones en las que te encuentres. Me recuerda muchísimo a Dragon Ball. Para la gente que vio Dragon Ball, en Dragon Ball hay como un templo y en ese templo hay algo que se llama la habitación del tiempo. Y la habitación del tiempo era un lugar que utilizaban los personajes de Dragon Ball para entrenar. Porque cuando entraban en ese lugar, el tiempo pasaba más lento. Es decir, si ellos se quedaban allá eh, 1 año, en la Tierra solo pasaba un día. Entonces, cuando salían, llegaban súper fuertes porque se iban a entrenar, pero en la Tierra solo había pasado un día, así que era como un atajo. Era una forma de tomar un atajo para entrenar y que no perdieran tiempo. Eso sí, no se podían quedar más de 2 días ahí porque según se quedaban atrapados y bueno. Pero esta teoría del viaje en el tiempo, según, al menos según la relatividad de Einstein, me recuerda más como a esto, como una manera de tomar atajos en el tiempo, si se le puede llamar así. ¿Recuerdan que les dije que les iba a hacer esa pregunta de nuevo más adelante en el show? Bueno, este es el momento. Si ustedes pudieran viajar al pasado o al futuro, ¿cuál escogerían y por qué? En mi caso, yo creo que iría al pasado. No estoy tan intrigado acerca del futuro, honestamente. La verdad me da mucha curiosidad los hechos históricos, eh, las civilizaciones antiguas. Eso me llama mucho la atención, cómo realmente sucedieron los hechos, a ver si concuerdan con lo que dice la historia. Pero eso realmente funcionaría si solo existe una línea de tiempo. Porque también hay una teoría acerca de los universos paralelos, el multiverso. Entonces tal vez si viajar en el tiempo, digamos que es posible viajar así como a una fecha específica. Si viajo en el tiempo y no viajo como en la misma línea de tiempo,
de pronto podría viajar a una dimensión en la que no existieron los dinosaurios, por ejemplo. Entonces yo creería, o sea, volvería a mi universo creyendo que los dinosaurios nunca existieron o que un personaje de la historia nunca existió o no era así como lo describían porque en esa dimensión no hacía eso. Entonces, para pensar, para pensar. Hay un científico que se llama Stephen Hawking. Stephen Hawking es un físico teórico. Yo estoy seguro que lo han visto alguna vez. Es un señor que siempre estaba en silla de ruedas y que utilizaba como una especie de comunicador electrónico para decir lo que pensaba. Un señor que tenía la enfermedad de él se llama esclerosis lateral amiotrófica. Me acuerdo porque cuando estaba en la primaria una amiga como en sexto grado expuso sobre eso. Y no fue en sexto, fue, sí, como en sexto grado o como en séptimo o algo así. Bueno, en fin, me acuerdo por eso. Gracias. Un saludo, Angelimar, por por permitirme obtener esta respuesta en medio de un podcast en el año 2023. Se aprecia esa información preservada, información que viaja en el tiempo. A lo que voy con este señor es que él organizó una recepción en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Él organizó como una fiestecita, una tertulia, vaya, para los viajeros en el tiempo. Era una fiesta en la que él esperaba que los viajeros en el tiempo se presentaran. Pero él organizó todo, decoró todo bien bonito. Creo que hasta tenía un... como... no sé cómo se le dice eso, lo que se pone como al... Por ejemplo, que dice feliz cumpleaños, no sé cómo se le llama eso. Bueno, tenía uno de esos que decía Welcome travelers, bienvenidos viajeros. Y ese señor se la pensó. El señor la pensó porque agarró las invitaciones y las envió después de la fiesta para probar que no había manera de que alguien se enterara del evento. La idea detrás de esta iniciativa es que si los viajes en el tiempo eran posibles, una persona que viera esa invitación en el futuro podría viajar al pasado y asistir a la fiesta, demostrando así la existencia de los viajes en el tiempo. Lamentablemente no asistió nadie, pero el evento fue en su mayoría simbólico y hasta un poco humorístico. Anteriormente mencioné que existe una teoría que dice que la línea de tiempo no es así, no es solo una, sino que hay varias. O sea, que el pasado, si viajo al pasado, ese no es necesariamente mi pasado, sino puede ser un pasado en otra dimensión y bla, bla, bla. En fin, si fuera lineal, hay una paradoja que se llama la paradoja del abuelo. Y esta consiste en que si tú viajas en el tiempo y matas a tu abuelo o impides que tu abuelo nazca, eso significaría que nunca conoció a tu abuela. Y si nunca conoció a tu abuela, pues tu papá o tu mamá no nació. Y si tu papá o tu mamá no nació, pues tú tampoco naciste y por ende no existiría esa persona, no existirías tú para viajar en el tiempo a matar a tu abuelo. ¿Entiendes? Pero si no exististe nunca tú para matar a tu abuelo, significa que a tu abuelo no lo mataron, que tu abuelo sí sobrevivió, conoció a tu abuela, tuvieron a tu papá o a tu mamá y por ende naciste tú. Entonces, por eso está la paradoja, porque es una contradicción. ¿Me explico? Yo creo que eso es lo que pasa literalmente en todas las películas de viaje en el tiempo. Y hay una que es un clásico, que es Volver al futuro. No voy a hacer spoiler ni nada, pero él viaja al pasado y el simple hecho de estar allá hace que pequeños detalles del pasado cambien. Y cuando todo empieza a apuntar a que sus papás no se están realmente llegando a conocer en el timing correcto, empieza a haber riesgo de que el chico desaparezca porque no existiría en el futuro. Una buena película para ver acerca de viajes en el tiempo. Pero hablando de paradojas, yo les quiero hablar de una paradoja que les va a volar la cabeza porque yo estoy seguro que nunca la habían visto de esa manera. Y es la paradoja del hoy no fío, mañana sí.
Para todas esas personas que han entrado en una tienda y han visto eso, es la paradoja más loca que he visto en mi vida. Nunca la había analizado como una paradoja. Perfecto, lo es brillante. Y yo la había visto como una vez cuando estaba niño, pero no era la misma del hoy no fío, mañana sí. Era la de en esta casa hoy no se cocina, mañana sí. Y esa la tenía mi tía en la casa. Ingenioso, muy ingenioso. Tal vez demasiado. Y hasta aquí, amigos. Este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado a entender el viaje o la teoría sobre los viajes en el tiempo de una manera un poco diferente, entretenida, sin duda una buena plática para salirse de lo común, 100% recomendado. Así que ya lo saben, chicos, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse aquí a mi canal, déjenme un like y síganme en mis redes sociales para que estén pendientes de todo lo que publico. Mi nombre es Francisco Márquez. Hasta la próxima.